El día se anunciaba con un aire cargado de expectativas cuando Jesús y sus discípulos atravesaron el lago, hacia una región conocida por sus misterios y temores. Las aguas, aunque tranquilas, parecían presagiar el encuentro que estaba por venir. Al acercarse a la orilla, el paisaje desolado revelaba colinas y tumbas solitarias que parecían guardar secretos antiguos. Apenas pusieron pie en tierra, la atmósfera se tensó. Desde las sombras de aquel lugar inhóspito emergió un hombre. No era un hombre cualquiera, sino alguien cuya vida había sido arrebatada por fuerzas que desafiaban toda comprensión humana. Su apariencia era aterradora, andaba desnudo, con el cuerpo marcado por heridas antiguas y recientes, y sus ojos reflejaban una lucha interna que parecía interminable. No vivía en casas ni compartía su existencia con otros, su hogar eran las tumbas, y su compañía, el tormento perpetuo. Al ver a Jesús, el hombre no corrió ni intentó esconderse. Por el contrario, cayó ante él con un grito desgarrador que resonó en todo el valle. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Su voz no era solo suya, algo más hablaba a través de él, algo que reconocía el poder de aquel que tenía delante. Jesús, con una calma imperturbable, había comenzado a ordenar al espíritu maligno que abandonara al hombre, y esto desató una lucha invisible que era evidente en los gritos y movimientos descontrolados del poseído. Por años, este hombre había sido esclavo de su propia mente y cuerpo. Los aldeanos intentaron ayudarle en varias ocasiones, atándolo con cadenas y confinándolo para protegerlo y protegerse, pero todas esas cadenas fueron rotas por una fuerza que no era humana. Sus días se consumían en soledad, varando entre lugares desolados, alejado de cualquier esperanza. Sin embargo, ese día marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su historia, uno que no había imaginado posible. Jesús, fijando su mirada en el hombre, le hizo una pregunta que resonó con autoridad. ¿Cómo te llamas? Las palabras que salieron de los labios del hombre no eran suyas, sino de aquellos que lo atormentaban. Legión, porque somos muchos. Y era verdad. Su vida había sido invadida por una multitud de demonios que reclamaban dominio sobre él. Pero incluso estos espíritus sabían que su tiempo estaba contado frente a Jesús. Comenzaron a suplicar, no con arrogancia, sino con temor. No nos envíes a la oscuridad eterna. A lo lejos, en una colina cercana, un grupo de cerdos pastaba tranquilamente, ajenos a la tensión que se desataba en aquel encuentro. Los demonios, desesperados por evitar su destino final, pidieron permiso para entrar en los cerdos. Jesús, en un acto que combinaba justicia y autoridad, les concedió lo que pedían. Sin previo aviso, el hombre sintió como su carga invisible lo abandonaba, y los cerdos, ahora poseídos, se descontrolaron. Gruñidos y chillidos llenaron el aire mientras los animales corrían desbocados hacia un precipicio cercano. Uno tras otro, cayeron al lago, donde perecieron en las aguas profundas. Los cuidadores de los cerdos, testigos de esta escena, quedaron paralizados por el asombro y el miedo. En un instante, corrieron hacia el pueblo para contar lo que habían presenciado. La noticia se esparció como fuego en el viento, atrayendo a una multitud de curiosos y temerosos por igual. Al llegar, la gente encontró al hombre que había sido poseído sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. La transformación era tan impactante que muchos sintieron miedo en lugar de alegría. No entendían el alcance de lo que había sucedido ni el poder de aquel hombre que había obrado semejante milagro. Los relatos de los cuidadores y otros testigos solo aumentaron la inquietud. Las mentes de los aldeanos estaban llenas de preguntas, pero la mayoría no quería respuestas. En lugar de dar gracias o maravillarse ante el poder divino, suplicaron a Jesús que se marchara de su región. Jesús, siempre respetuoso de las decisiones humanas, accedió a su petición. Subió a la barca, listo para partir, pero antes de hacerlo, el hombre que había sido liberado corrió tras él. Su voz, ahora llena de gratitud, suplicó: «Déjame ir contigo». Sin embargo,
Jesús, mirándolo con bondad, le dio una misión diferente. Regresa a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre liberado permaneció inmóvil unos segundos, asimilando las palabras de Jesús. Luego, con un asentimiento firme y los ojos llenos de gratitud, se alejó lentamente. Cada paso lo alejaba de la barca, pero lo acercaba a una nueva vida, una vida que ahora tenía propósito. Regresar al pueblo que lo había visto caer en la más profunda desesperación no sería fácil. Su rostro, que antes reflejaba tormento y locura, ahora mostraba paz, pero también determinación. Había vivido años como un paria, un recordatorio viviente del poder destructivo de las fuerzas que lo poseían. Ahora, regresaba como un testigo del poder sanador de Dios. Cuando llegó a las primeras casas, los rostros que lo observaron mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. Algunos retrocedieron, como si temieran que su transformación fuera solo un espejismo pasajero. Otros no pudieron evitar detenerse, intrigados por su apariencia y comportamiento. El hombre comenzó a hablar, su voz resonando con una fuerza nueva, no como un eco de tormento, sino como una declaración de esperanza. He sido liberado. Dios ha tenido misericordia de mí, y su poder me ha devuelto la vida. A medida que narraba su encuentro con Jesús, los oyentes se acercaban más. Sus palabras eran simples, pero cada una de ellas estaba cargada de emoción. Habló de sus años viviendo entre tumbas, de la esclavitud a la que había estado sometido por los demonios, y de cómo todo cambió en un instante cuando Jesús llegó. Era como si la oscuridad que me cubría no pudiera resistir su presencia, continuaba, con lágrimas en los ojos. Y aunque aquellos que me ataban con cadenas no podían ayudarme, una sola palabra de él bastó para liberarme. El impacto de su testimonio fue inmediato. Muchos, que habían visto con sus propios ojos lo que sucedió en el barranco con los cerdos, ahora comprendían el verdadero significado de ese acto. No se trataba solo de una demostración de poder, era una manifestación de compasión y restauración. A medida que avanzaba por el pueblo, más personas se unían a escucharlo. Incluso aquellos que al principio lo evitaban comenzaron a acercarse, sus corazones conmovidos por la sinceridad de su relato. En cada esquina, el hombre repetía su historia, y con cada repetición, la incredulidad de los oyentes daba paso a la admiración, y finalmente, al asombro. Los murmullos recorrían las calles. ¿Será posible que este hombre sea el mismo que vagaba entre las tumbas? Miren cómo ha cambiado. Esto no puede ser obra de nadie más que de Dios. Con el tiempo, su historia comenzó a extenderse más allá de su pueblo. Aquellos que lo escuchaban llevaban su relato a otras aldeas y regiones cercanas. Su testimonio era como una chispa que encendía la esperanza en lugares donde solo había desesperación. Mientras tanto, en la barca, Jesús y sus discípulos navegaban de regreso a Galilea. Los discípulos permanecían en silencio, reflexionando sobre lo que habían presenciado. Cada milagro que Jesús obraba parecía más asombroso que el anterior, y este no era la excepción. Jesús, mirando hacia la orilla que dejaban atrás, sonrió con una calma que solo él podía tener. Sabía que había plantado una semilla en aquel lugar. Aunque los aldeanos habían pedido que se marchara, el hombre que había sanado se quedaba para cumplir una misión. A través de él, las palabras de esperanza y restauración continuarían resonando, alcanzando a aquellos que más las necesitaban. El hombre, ahora convertido en un mensajero de esperanza, recorría no solo su pueblo, sino también los asentamientos vecinos. Allí donde antes reinaba el miedo al endemoniado de las tumbas, ahora había curiosidad y admiración. Su nombre, que antes era susurrado con horror, comenzó a resonar como un testimonio vivo de lo que el poder de Dios podía hacer. En cada lugar al que llegaba, su voz se alzaba con fuerza. Yo fui prisionero de una legión de demonios, pero Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, me liberó. Él vio más allá de mi tormento, más allá de mis cadenas, y me devolvió la dignidad y la paz. Las palabras, llenas de gratitud y verdad, tocaban los corazones de quienes lo escuchaban.
Las familias se reunían para oír su relato, y las preguntas no tardaban en llegar. ¿Cómo es él? ¿Qué te dijo exactamente? ¿Por qué permitió que los demonios entraran en los cerdos? El hombre respondía con paciencia, explicando que Jesús tenía una autoridad absoluta sobre el bien y el mal. No importaba cuántos demonios lo habían poseído, ni cuán profunda era la oscuridad que lo había envuelto. Frente a Jesús, todo eso desapareció como la niebla ante el sol. Con cada historia que contaba, su voz adquiría más confianza. Ya no era el hombre derrotado por años de sufrimiento, sino alguien que había encontrado un propósito. Y ese propósito no era solo compartir lo que Jesús había hecho por él, sino invitar a otros a creer en el poder transformador de Dios. Mientras tanto, en el pueblo de Gerasa, algo comenzaba a cambiar. Aquellos que inicialmente habían pedido a Jesús que se marchara ahora se encontraban con un dilema interno. Por un lado, aún recordaban el miedo que sintieron ante lo desconocido, pero por otro, no podían ignorar la evidencia de la transformación del hombre. ¿Podría ser que nos equivocamos al pedirle que se fuera?, se preguntaban algunos en voz baja. Si fue capaz de liberar a este hombre, ¿qué más podría haber hecho por nosotros? El impacto del testimonio no se limitó a las palabras. La vida del hombre se convirtió en un ejemplo tangible de lo que significaba ser restaurado. Volvió a construir relaciones con quienes lo habían rechazado y comenzó a ayudar a otros, especialmente a los que enfrentaban sus propios sufrimientos. Cada acto de bondad era un reflejo del cambio que Jesús había obrado en él. Con el tiempo, su historia llegó hasta las regiones más lejanas. Incluso aquellos que nunca habían visto a Jesús o escuchado su enseñanza directa comenzaron a conocer su nombre, gracias a este hombre. El mensaje era claro, no importaba cuán perdida estuviera una persona, siempre había esperanza en Dios. Y aunque el hombre nunca volvió a ver a Jesús en persona, lo sentía cerca en cada paso que daba, en cada palabra que pronunciaba. Sabía que su misión no era simplemente contar su historia, sino vivir de una manera que glorificara a Dios. Con el paso de los días, las palabras del hombre liberado comenzaron a arraigar en los corazones de aquellos que lo escuchaban. En las plazas y los caminos, su testimonio se convertía en tema de conversación. Los relatos sobre el milagro se entretejían con las preguntas profundas que surgían en las mentes de los aldeanos. ¿Qué clase de hombre era Jesús, que incluso los demonios le obedecían? Uno de los más impactados por estas historias era un anciano llamado Asaf, conocido por su escepticismo y su lengua afilada. Durante años había desafiado cualquier noción de lo sobrenatural, creyendo que la vida se regía únicamente por lo tangible. Sin embargo, la transformación del hombre liberado lo había dejado perplejo. Una tarde, Asaf decidió buscar al hombre para escuchar su historia de primera mano. Caminó hasta un claro donde se había reunido un grupo pequeño, atento a sus palabras. Cuando llegó, vio al hombre de pie en medio de la multitud, hablando con fervor. No soy el mismo que varaba entre las tumbas. No soy el mismo que temía la luz del día y aterrorizaba a quienes se cruzaban en mi camino. Estoy aquí porque alguien vio en mí lo que ni yo mismo podía ver, un alma que valía la pena salvar. Las palabras cayeron como una semilla en el corazón del anciano. Cuando el hombre terminó de hablar, Asaf se adelantó, mirándolo fijamente. Dime algo, joven. Si Jesús hizo todo esto por ti, ¿por qué permitió que tanto sufrimiento te acompañara durante años? El hombre, sin titubear, respondió con serenidad. No entiendo por qué duró tanto mi tormento, pero sé esto, si no hubiera pasado por el valle de la oscuridad, nunca habría conocido la luz de su misericordia. A veces, lo más oscuro de nuestras vidas prepara el escenario para la mayor revelación de la bondad de Dios. El silencio que siguió fue profundo. Asaf asintió lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de afectación y reflexión. Era como si, en un instante, algo en su interior comenzara a cambiar. A medida que las semanas se convertían en meses, las palabras del hombre comenzaron a influir más allá de lo que él mismo podía imaginar. Su testimonio no solo transformó corazones individuales,
sino que también unió a comunidades enteras. Personas que antes vivían en constante temor a lo desconocido ahora encontraban esperanza en el mensaje de un Dios que no solo era poderoso, sino también profundamente compasivo. Las aldeas vecinas comenzaron a enviar a sus habitantes para escuchar al hombre. Algunos lo consideraban un profeta, otros un mensajero de un poder superior. Él, con humildad, corregía estas ideas. Yo no soy más que un hombre rescatado. Lo que soy ahora no es por mi propia fuerza, sino por lo que Jesús hizo por mí. Al mismo tiempo, la región de Gerasa comenzó a cambiar de manera imperceptible pero constante. Aquellos que antes vivían con miedo empezaron a buscar la fe, preguntándose si el Dios que había liberado a ese hombre también podía intervenir en sus propias vidas. El impacto llegó incluso a las autoridades locales, quienes se reunieron en secreto para debatir sobre este fenómeno. Algunos temían que el mensaje pudiera desestabilizar el orden establecido, mientras que otros, impresionados por la transformación del hombre, abogaban por permitir que continuara difundiendo su historia. Mientras las historias del hombre liberado seguían viajando más allá de las fronteras de Gerasa, comenzaron a llegar rumores a otras regiones sobre un hombre que había sido rescatado de las garras del mal por alguien con un poder celestial. Los viajeros que cruzaban caminos con el liberado llevaban consigo su testimonio, y su relato se entrelazaba con otras historias de Jesús que comenzaban a circular en aldeas y ciudades cercanas. Un día, un grupo de comerciantes de Decápolis, una confederación de ciudades griegas, llegó a la región. Su intención era comerciar productos, pero no tardaron en escuchar sobre el hombre cuya vida había sido transformada. Intrigados, se acercaron para conocerlo, esperando encontrar exageraciones o un espectáculo sensacionalista. En lugar de ello, se encontraron con un hombre humilde, cuya voz cargada de gratitud relataba su experiencia con sencillez y honestidad. No tengo riquezas que ofrecerles ni sabiduría propia que compartir. Lo único que tengo es mi historia, y en ella encontrarán la verdad. Jesús me liberó. Su autoridad no conoce límites y su compasión no tiene medida. Los comerciantes, acostumbrados a lidiar con hombres que buscaban glorificarse, quedaron impresionados. Algunos se marcharon con preguntas en sus corazones, mientras que otros, profundamente conmovidos, prometieron compartir lo que habían escuchado en las ciudades que visitarían. Mientras tanto, en Gerasa, algo notable comenzaba a suceder. Las personas que antes habían rechazado a Jesús empezaron a preguntarse si habían cometido un error al pedirle que se marchara. Los líderes de la comunidad, que inicialmente actuaron por temor, comenzaron a debatir si debían buscarlo nuevamente. Entre ellos estaba Eliab, uno de los ancianos más influyentes del lugar. Había sido quien lideró la petición para que Jesús abandonara la región, temeroso del impacto de su presencia. Ahora, tras ver el cambio en su comunidad, comenzó a reconsiderar su postura. Si este hombre ha traído esperanza a nuestro pueblo, ¿qué más podría haber hecho Jesús si hubiéramos permitido que se quedara? Se preguntaba en privado, atormentado por la duda. El hombre liberado, ajeno a estos debates, continuaba su misión con fidelidad. Aunque deseaba profundamente volver a ver a Jesús, entendía que su lugar estaba allí, entre su gente. Cada día encontraba nuevas oportunidades para compartir su testimonio y mostrar, a través de sus actos, la transformación que había experimentado. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cerca de las tumbas donde antes había vivido, se detuvo y observó el lugar con una mezcla de nostalgia y alivio. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la profundidad de la oscuridad de la que había sido rescatado. En ese momento, una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo logras seguir adelante, después de todo lo que has pasado? Era una mujer joven, cuyo rostro reflejaba tanto curiosidad como un atisbo de esperanza. El hombre la miró con compasión y respondió: No sigo adelante por mi propia fuerza. Cada paso que doy es un recordatorio de que no estoy solo, de que aquel que me rescató camina conmigo. Esa respuesta, sencilla pero profunda, se convirtió en un bálsamo para la joven. Ella, como muchos otros,
comenzaba a ver en el hombre liberado no solo un sobreviviente, sino una fuente de inspiración. Con el tiempo, el testimonio del hombre liberado dejó de ser solo una historia y se convirtió en un movimiento. Los corazones endurecidos por el sufrimiento comenzaron a ablandarse, y las comunidades llenas de miedo descubrieron una nueva confianza. Las palabras del hombre resonaban no solo como un relato de redención, sino como una invitación a creer que el mismo poder que lo había liberado estaba disponible para todos. El anciano Eliab, después de mucho reflexionar, reunió a los líderes de la comunidad y declaró: «Hemos cometido un error al pedirle a Jesús que se fuera. No podemos cambiar el pasado, pero podemos honrar lo que hizo aquí al abrir nuestras vidas a su mensaje». A partir de ese momento, los habitantes de Gerasa comenzaron a reconstruir sus relaciones con Dios. Aunque Jesús no estaba físicamente presente, su impacto seguía latente en las palabras y acciones del hombre liberado. Las familias que antes vivían en división encontraron reconciliación, y los marginados comenzaron a ser acogidos con compasión. El hombre liberado, cuya vida antes era un símbolo de ruina, se convirtió en un faro de esperanza. Durante años, recorrió la región contando su historia, no con un tono de lamento, sino de gratitud. Cada vez que alguien le preguntaba por qué continuaba compartiendo su relato, respondía con una sonrisa: «Porque si una vida tan rota como la mía pudo ser restaurada, entonces no hay nadie fuera del alcance de la misericordia de Dios». Finalmente, en una tarde tranquila, mientras caminaba por un sendero familiar, sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que había cumplido su propósito, había sido un testigo fiel de la bondad de Dios. Mientras el sol se ponía sobre las colinas, el hombre cerró los ojos por última vez, no con tristeza, sino con la certeza de que estaba volviendo al que lo había rescatado. La gente de Gerasa lo recordó como un hombre que, habiendo sido atrapado por las sombras, vivió el resto de sus días iluminando los caminos de otros. Su historia, contada una y otra vez, trascendió generaciones. Y aunque el hombre liberado nunca volvió a ver a Jesús en persona, sabía, con cada fibra de su ser, que había caminado con él en cada paso de su misión. Así, el eco de su testimonio continuó resonando, llevando esperanza donde había desesperación y luz donde antes reinaba la oscuridad, una prueba viviente de que el amor de Dios puede transformar incluso las almas más atormentadas.